Bueno, respecto a los no contribuyentes, el Estatuto Tributario estableció en los artículos 22 y 23 quiénes eran no contribuyentes no declarantes del impuesto sobre la renta, o mejor dicho, no declarantes de ingresos y patrimonio, y en el artículo 23 estableció los no contribuyentes declarantes del impuesto al patrimonio. En el cuadro que está al frente de suyos, vemos el listado de no contribuyentes antes de la ley 1819 y después de la ley 1819. De igual forma, se establece en la tercera y cuarta columna, se establece quién era declarante de ingresos y patrimonio antes y quién era declarante y quién perdió o sigue siendo declarante de ingresos y patrimonio. De igual forma, en la quinta y sexta columna establece el artículo en el cual se está ubicado o en el artículo que contempló la exclusión de estos contribuyentes del impuesto de renta. En el 22 y en el 23, en la primera diapositiva, ven los que están incluidos actualmente en el artículo 22 del estatuto, y en nuestra siguiente diapositiva ven los que están incluidos en el artículo 23 del estatuto. Al igual forma, al final de la diapositiva está un listado de los contribuyentes que antes se consideraban no contribuyentes del impuesto sobre la renta y después de la ley 1819 quedaron calificados como contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial sometido a todas sus condiciones. Como pueden ver, entre esos se encuentran las instituciones de educación superior aprobadas por el IFIX, es decir, las universidades. A manera de información, la idea de establecer estos no contribuyentes es la siguiente. El gobierno, primero, no puede gravarse a sí mismo, por lo tanto, excluye del impuesto de renta a sus propias entidades administrativas, la nación, los entes territoriales, las superintendencias, y adicionalmente, como existen otras entidades sin ánimo de lucro que ejercen la labor social que en principio debería estar en cabeza del gobierno, el gobierno también les da el beneficio de no sujeción del impuesto de renta. No obstante, las entidades que están viendo en este momento, a pesar de ser no contribuyentes del impuesto de renta, tienen que informarle al gobierno el monto de sus ingresos y patrimonios anualmente. Eso no significa que deban pagar impuesto. Establecido quiénes son contribuyentes y no contribuyentes del impuesto de renta, es necesario establecer cuándo se adquiere la residencia fiscal en Colombia. ¿Para qué es necesario esto? Hay que tener en cuenta que los residentes fiscales tributan sobre sus rentas mundiales, mientras los no residentes solamente tributan sobre los ingresos obtenidos de fuente nacional. Por eso la importancia de establecer con claridad quién es residente o no residente fiscal. De igual forma, con base en eso se definen las obligaciones que deben cumplir, es decir, cuándo deben o qué requisitos deben cumplir para poder presentar declaración de renta o para poder quedar excluidos de dicha obligación. Primero, hay que establecer que para poder diferenciar o determinar la residencia fiscal, la norma del artículo 10 del Estatuto Tributario estableció 3 criterios. El primero, que es el más importante de todos, es la permanencia dentro del país. La norma dice que cualquier persona, extranjero o nacional, que permanezca en Colombia más de 183 días calendario durante 365 días consecutivos, adquiere la calidad de residente fiscal sin importar ningún otro criterio. La norma también aclara en su decreto reglamentario, en el decreto 1625, establece que los días a contar es cualquier periodo de 365 días consecutivos. Y por lo regular lo que uno debe
para poder contar esos 365 días, la doctrina ha dicho que se debe tener en cuenta el último día en que salió del país y contar los 365 días hacia atrás. No obstante, se recomienda hacer el conteo tanto desde la última entrada, 365 días hacia atrás, verificar los 183 días y también efectuar otra verificación que es a partir de la primera entrada al país y contar los 365 días en adelante y también verificar si se cumplen los 183 días. En cualquiera de los dos criterios que se cumplen los 183 días, adquiriría la calidad de residente fiscal. Cuando los 183 días recaigan en más de un periodo fiscal, es decir, que tú empiezas a contar en el año 2015 unos días y terminan los 183 en el siguiente periodo fiscal, la residencia se adquiere a partir del segundo año de residencia. El segundo criterio, se establece un criterio subjetivo que es la prestación del servicio en calidad de servicios diplomáticos al Estado y siempre y cuando en el país donde presten sus servicios estén exentos de tributación. Es decir, que si estas personas pertenecientes al servicio exterior están en un país en el cual deban pagar impuestos sobre los ingresos que perciben en dicho país, serán no residentes fiscales. De lo contrario, en todo caso, adquieren la residencia fiscal. El tercer criterio se refiere exclusivamente a las personas que tienen nacionalidad colombiana. En estas se pretende establecer como residentes fiscales a aquellas personas que, a pesar de que no cumplen el criterio de permanencia, si cumplen cualquiera de los requisitos que establece el numeral 3 del artículo 10 del Estatuto Tributario, adquieren la calidad de residentes fiscales, entre las cuales están que el cónyuge y compañero permanente o hijos dependientes menores residan en el país, o que el 50% más de los ingresos sean de fuente nacional. Cuando se refiere a ingresos, son todos los ingresos percibidos, tanto de rentas activas como de rentas pasivas. El 50% más de los bienes se encuentran administrados en el país, o el 50% más de los activos se entiendan poseídos en el país. La otra situación es que de pronto cuando vivan en un país del exterior y la DIAN les solicite acreditar la residencia, no la acrediten estas personas, o cuando tengan residencia en una jurisdicción calificada como paraíso fiscal. Cualquier persona que cumpla uno de dichos requisitos adquiere la calidad de residente fiscal. No obstante, a partir del año grabable 2005, con la introducción de la Ley 1739 del 2014, se establecieron dos criterios para excluir de la residencia fiscal a aquellos nacionales que se encuentren en principio dentro de los supuestos del numeral tercero. Y esto es que cuando vivan en un país determinado fuera de Colombia y en ese país tengan más del 50% de sus ingresos o tengan más del 50% de su patrimonio, perderán la calidad de residentes fiscales, es decir, serán no residentes fiscales, así cumplan uno cualquiera de los requisitos del numeral tercero. Dentro de la clase se efectuará una actividad para poder aprender o para poder retomar y afianzar la calificación de residentes o no residentes fiscales.